¿Ya lo están mirando, jóvenes? Ya, profesora. Ok, gracias. Ahí está, miren. Bueno, el tema de hoy es fruto y semilla, entonces hoy es el último tema respecto a los órganos reproductivos, ¿no? Recordarán que flores, polen, fruto y semilla son los órganos directamente involucrados en la reproducción sexual de las plantas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar el tema, pues que en realidad es 2 en 1, ¿no? Entonces, este es el contenido, ¿no? Sobre estos temas vamos a hablar, las láminas siguientes, el concepto, el origen, ahí hay un fenómeno que se llama partenocarpia, frutos partenocárpicos, vamos a analizar la morfología de fruto, de fruto, en este caso vamos a empezar primero, y la clasificación, abusados con la clasificación, porque esto lo van a aplicar en la práctica, ¿no? Entonces, para que puedan resolver, llenar un cuadrito que se les pide ahí de clasificación de frutos que vamos a analizar. ¿Y cuál es la función? Bueno, de eso se trata la presentación del día de hoy, ¿no? Entonces, recordando, jóvenes, una vez que aparecen las flores en las plantas, miren este árbol, ya alcanzó la madurez, presenta las flores. Desarrollar las flores les puede llevar desde meses hasta años, ¿no? Para que presenten las primeras flores y comiencen a dar frutos. Por ejemplo, yo acá tengo un zapote blanco, ¿sí? Un zapote blanco, alrededor de unos 7 años de vida empezó a dar flores y después frutos, y ahora sí, año con año da frutos. Entonces, el inicio de las flores es muy importante para las plantas, ¿no? Porque así aseguran su sobrevivencia. Bueno, aparecen las flores en las plantas y se forman los gametos masculinos, que son los granos de polen por parte delantera, y los gametos femeninos, que son los óvulos dentro del ovario. Entonces decíamos que el único fin de los gametos femeninos y masculinos es unirse. Entonces, una vez que hay fecundación, se produce el fruto y dentro la semilla, ¿no? Entonces, en este proceso, una vez que se produce la fecundación, las demás partes florales, miren, se deshidratan, secan, se desprenden, eso se llama abscisión, ya cumplieron su función, ya trajeron a los polinizadores, ya formaron los granos de polen y demás, y entonces lo único que se conserva son las paredes del ovario, las cuales crecen, se desarrollan y forman esas capas secas o jugosas que son el fruto, y dentro la semilla. Entonces, simultáneamente se desarrolla el fruto y el óvulo se convierte en semilla. Ese es lo que se llama doble fecundación, ¿no? Se obtienen una semilla, que es el embrioncito, y un tejido de reserva que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, la reproducción sexual de las angiospermas es se dice que es de doble fecundación. Ese es el origen del fruto, ¿no? Entonces, miren ustedes aquí, lo único que se conserva es el ovario, va creciéndose, agrandándose y forma el fruto, ¿no? Entonces, el ovario sufre profundas transformaciones, miren, de tan pequeñito el ovario se agranda, ¿no? Entonces, las paredes del ovario se transforman en el pericarpio del fruto, y paralelamente los óvulos encerrados dentro del ovario se desarrollan en semillas. Entonces, no pierdan de vista esta parte, el origen del fruto. ¿Qué es el fruto entonces? ¿No? Es el ovario, o sea, estrictamente la definición que van a encontrar prácticamente en cualquier texto, es el ovario maduro y desarrollado después de la fecundación, ¿sí? Las paredes del ovario se convierten en fruto. En sentido amplio, este es estrictamente hablando el ovario maduro y desarrollado después de la fecundación, ese es el fruto. Pero a veces, en sentido amplio, es el ovario maduro más o junto con otra estructura que madure con él y que forme una unidad con él mismo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que esto da origen a frutos accesorios, más adelante en la clasificación. Pero bueno, podemos definir así el fruto. ¿Qué plantas producen frutos? Las angiospermas, es decir, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. ¿Se acuerdan que las pueden distinguir así de manera preliminar, así a ojo, sin necesidad de ningún otro instrumento? Las monocotiledóneas presentan hojas lineares, nervaduras paralelas, y las dicotiledóneas, hojas de nervaduras reticulares o pinatinervias, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de plantas
Ambos grupos pertenecen a las angiospermas. Angios, recuerden que quiere decir recipiente, esperma, semilla, es decir, semillas dentro de un fruto, eso quiere decir, ¿no? Estas plantas son las que producen frutos, no las gimnospermas, no los helechos, no los musgos. Bueno, ahora, hay un fenómeno, o sea, normalmente así se forma el fruto, debe haber fecundación para que se desarrolle el fruto, pero a veces no es así, ¿no? Entonces, se presenta un fenómeno que se llama partenocarpia, es sin acento, es la producción del fruto sin semilla, sin previa fecundación, ¿sí? O sea, se forma el fruto, pero no hay fecundación y no se desarrolla semilla. Este fenómeno puede ser de manera natural, se da de manera natural o puede ser inducido, ya que muchos frutos se comercializan mucho mejor sin semilla, ¿no? Entonces las uvas sin semilla, etcétera, naranjas y demás, ¿no? Puede ser natural o inducida. ¿Y inducida qué quiere decir? A veces llegan los granos de polen al estigma de la flor, pero no hay fecundación, ¿sí? No hay fecundación. O se forma el tubo polínico, pero tampoco llegan a juntarse los gametos femeninos y masculinos y otros fenómenos interesantes que, bueno, no vamos a verlos aquí, ¿no? Entonces puede ser natural e inducida. Las variedades partenocárpicas se deben a los avances del fitomejoramiento, entonces el ser humano los busca, los fitomejoradores los buscan, ¿no? Y se obtienen, una de las ventajas es que se obtienen frutos en cualquier temporada prácticamente, no estás esperando al polinizador, ¿no? Entonces, se obtienen frutos en cualquier temporada, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de frutos que han perdido las semillas, ¿no? Hay en la naturaleza los plátanos silvestres, sí hay, sí tienen semillas. Tengo un compañero que en su casa tiene un plátano que produce semillas, ¿no? Pero bueno, ya todo lo que se comercializa, pues no tiene semilla, ¿no? Imagínense comer no nos imaginamos comer un plátano con semillas, ¿no? Que le estemos quitando las semillas, ¿no? Esto es a través de fitomejoramiento, ¿no? Bueno, ahí está. La formación del fruto. Entonces, habíamos dicho que el fruto, estrictamente hablando, es el ovario maduro y desarrollado después de la fecundación, pero a veces otras partes del fruto, de la flor, forman parte del fruto, como es la manzana. Realmente toda la parte comestible de la manzana es el receptáculo, como es el videíto que se presenta aquí. Mire, aquí en esta flor, el ovario está dentro de un receptáculo acopado, es un ovario ínfero, ¿sí? Es un ovario ínfero y entonces el receptáculo forma parte del fruto, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de la formación del fruto, lo que les había mencionado, no tiene sonido. Entonces, miren, sucede la fecundación, entonces todas las partes florales ya cumplieron su función, los estambres atrajeron los polinizadores, las anteras produjeron los granos de polen, se deshidratan, se desprenden, ¿sí? Y lo único que se conserva, bueno, en este caso sí se conservan los sépalos, pero realmente lo que crece es el receptáculo junto con el ovario, ¿no? Entonces, realmente el corazón de la manzana es el fruto, de acuerdo a la definición estricta, pero también el receptáculo, miren, forma parte del fruto, ¿no? Entonces, bueno, esa es la formación del fruto. La función del fruto, ¿no? Miren, la diversidad de estructuras de fruto, ¿no? Miren, desarrollan a veces una estructura alada, aplanada para dispersión del fruto. Miren esta membrana tan delgadita. Hay frutos muy llamativos, muy interesantes, atractivos, con cubierta muy gruesa, con tricomas, lisos, ornamentada, coloración diferente. Bueno, cualquiera que sea su origen y aspecto, origen quiere decir si es nada más el ovario desarrollado o presenta otras estructuras de la flor, ¿no? Entonces, cualquiera que sea su origen y aspecto, el fruto cumple 3 funciones importantes. 1, contener; otro, y proteger a la semilla. Contener y proteger a la semilla, esa es una función biológica, ¿verdad? Y facilitar la dispersión de la semilla. Entonces, a veces con estos pelos, espinas, bueno, aquí no se muestra un fruto con espinas,
esa superficie se adhiere a superficies y así es transportado a otros lugares y se dispersa la semilla, ¿no? Entonces, y de esa manera no hay competencia con la planta madre, porque si quedan ahí las semillas, los frutos en junto a la planta madre, pues va a haber competencia en el suelo por nutrientes, por humedad, por luz. En cambio, si la semilla o el fruto y con la semilla se deposita lejos, bueno, pues eso garantiza que sea exitosa esa planta en el sentido de que va a crecer y desarrollarse, ¿no? Entonces, bueno, esas son las funciones del fruto. La morfología, ¿no? Entonces, la morfología, las partes del fruto es pericarpio y semilla, ¿no? Partiendo desde el punto de vista que el fruto protege a la semilla, bueno, todas las capas que están cubriendo a la semilla se llama pericarpio. Estas son las partes del fruto. Pero vamos a ver a detalle cómo es ese fruto. Entonces, el fruto es pericarpio y semilla. A veces este pericarpio, esta capa que protege a la semilla, se desglosa, por así decirlo, en tres capas. Una capa externa, aquí tenemos como ejemplo al aguacate, una capa externa que se llama epicarpio o exocarpio, también se le denomina, y es lo que corresponde a lo que conocemos coloquialmente como cáscara del fruto, epicarpio. Este epicarpio, bueno, es de estructura, puede ser lisa, estructura variada, puede ser lisa, delgada, lustrosa, apergaminada, rígida, dura, blanda, puede tener espinas, espinas, tricomas ganchudos, tricomas suaves o alargados, en fin, ¿no? Toda el pericarpio, esta superficie del pericarpio, pues tiene que ver con la dispersión del fruto, facilita la dispersión del fruto, ¿no? Ahora, la capa media, que se llama mesocarpo, que en los frutos carnosos, jugosos, comestibles, pues es precisamente esa pulpa que le llamamos, ¿no? El mesocarpo, que es pues rico, en donde abunda o está formado por parénquima reservante lleno de agua, azúcares y otros metabolitos secundarios, ¿no? Es por eso que los frutos son importantes, como vamos a ver una lámina más adelante, pues como alimento, ¿no? Y el endocarpio es la parte más interna, la que está en contacto directo con la semilla. Sí, miren, aquí esta capa café del aguacate, perdón, es el endocarpio que cubre y que está en contacto directo con la semilla, endocarpio, ¿no? A veces el endocarpio en algunos frutos le llamamos hueso de la semilla, ¿no? Como es el caso del aguacate, digo, del durazno, ahora sí, ¿no? Entonces, este es el endocarpio, es duro, leñoso. Si nosotros hiciéramos un raspado de este endocarpio o hueso del durazno y observáramos al microscopio ese polvillo, pues veríamos que son esclereidas, células con paredes lignificadas, por eso es tan duro. Y miren, aquí está la semilla, que a veces le dicen almendra, ¿no? Entonces, bueno, esta superficie, el exocarpio o piel, como aquí dice esta imagen, en este caso es aterciopelado, ¿no? Que a veces esos tricomas suaves, cortos y suaves, producen alergias, ¿no? Hay personas muy sensibles que cuando comen aguacates les empiezan a hinchar los labios, ¿no? O los tejidos delicados de todo el cuerpo, incluyendo genitales, ¿no? Se empiezan así a hinchar, ¿no? Bueno, produce alergias, epicarpio. Bueno, esta es la definición o la explicación de cada capa, que es lo mismo que les acabo de comentar, ¿no? En este caso, el pericarpio entonces puede ser seco o jugoso si están desglosado o está formado por estas tres capas, ¿no? Como vamos a ver la clasificación de los frutos. Bueno, esa es la morfología. Pericarpio más semilla. A veces ese pericarpio forma tres capas claramente. La clasificación, entonces abusados tomen nota con esta clasificación porque esta clasificación les va a servir para que puedan llenar el cuadro de la práctica, ¿sí? Igual van a analizar unas imágenes o van a ver los frutos en vivo y después van a decir a qué tipo de clasificación pertenece cada fruto. Entonces abusados hagan sus notas, ¿no? Entonces, los criterios para clasificar los frutos son tres principalmente, hay otros, pero los principales son estos. Se clasifican los frutos de acuerdo al tipo de flor de donde provienen.
De hecho, este gráfico, por eso lo subrayé, este gráfico toma en cuenta el tipo de flor, miren, aquí hay flores, de dónde proceden esos frutos. También los frutos se clasifican en base a la consistencia del pericarpio, si es seco o es carnoso, y también si liberan en la madurez las semillas, ese fenómeno se llama, ese mecanismo se llama dehiscencia. Entonces, estos tres criterios se toman en cuenta y aquí es el criterio, esta lámina es para tomar en cuenta el criterio por tipo de flor, ¿no? Entonces ahí vamos. Hay 4 tipos de frutos tomando en cuenta, considerando la flor. Bueno, los frutos simples, chicos, derivan de una sola flor con un ovario. Miren, aquí está, una flor con un ovario. Estos serían los frutos simples, ¿sí? Los frutos simples, ahí están. Miren, es un ovario súpero. Si es un ovario súpero, solamente el ovario va a desarrollar y a crecerse, a formar el fruto, ¿no? Como por ejemplo aquí la naranja, ¿no? Ahora, los frutos simples, aquí ya interviene el otro criterio, el de consistencia de pericarpio. Se pueden clasificar en secos y carnosos, ¿sí? Si el pericarpio es carnoso o es seco. Aquí están los carnositos, diferentes tipos de frutos carnosos, ¿no? Bueno, los frutos secos tienen pericarpio seco, ¿sí? No son jugosos, están secos. Aquí tenemos un ejemplo de unos frutos, por ejemplo, el maíz es un fruto seco. Consistencia de pericarpio. Aquí el siguiente nivel de este gráfico toma en cuenta la dehiscencia, si abren o no en la madurez para liberar la semilla. Los dehiscentes abren en la madurez, los indehiscentes no abren en la madurez para liberar espontáneamente las semillas. No es así. Ahorita vamos a abundar un poquito sobre estos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, estos son los simples. Aquí están simples. Aquí esta imagen ilustra que es una flor con un ovario, ese ovario se va a convertir en fruto. Este es el jitomate, ¿no? Bueno. Los frutos accesorios. Los frutos accesorios también se originan a partir de un ovario, del ovario de una flor, ¿no? Aquí está el ovario, una flor con un ovario, ¿sí? Aquí está, pero además el ovario se desarrolla en fruto, pero además, ¿sí? El receptáculo que es acopado, así es profundo, también forma parte del fruto, ¿no? Este es un fruto accesorio, ¿no? Es un fruto accesorio. Ahora, a este receptáculo aquí le llaman también hipantio o tálamo, ¿sí? Pueden encontrarlo así con todos esos nombres, receptáculo, hipantio o tálamo, ¿sí? Entonces, este receptáculo forma parte del fruto. Estos son los frutos accesorios, ¿sí? Entonces, miren, los ovarios ínferos forman frutos accesorios. Eso es lo que quiero decir aquí, por eso puse aquí como un apartado chiquitito, ¿no? Entonces, bueno, esos son los frutos accesorios. Los frutos agregados, jóvenes, también derivan a partir de una sola flor, pero con varios ovarios. Miren, una flor, un ovario aquí, una flor, varios ovarios. Miren, aquí me voy a salir aquí un poco para que vean la imagen. ¿Sí se ve? Miren, varios ovarios. Y aquí en la parte externa, las anteras. Varios ovarios o carpelos separados, ¿no? Entonces, varios ovarios. Eso es, una flor con varios ovarios. Esta es la realidad, es un esquema y esta es la realidad. ¿Ya vieron? Los ovarios están separados hacia el exterior y están los más maduros, ¿no? Ahí no es cierto, sí. Estos son los ovarios. Ahí está. Una flor con varios ovarios. Este es en corte y esta es la flor así completita. Miren, ahí están los ovarios separaditos, ¿no? Los ovarios separados o carpelos separados, ¿no? Eso es. Entonces, en este caso, esta flor tiene un receptáculo, cabezón, ¿ya vieron? Elevado. Lo contrario aquí, un receptáculo acopado y este es un receptáculo elevado, cabezón.
Entonces, este receptáculo es el que también se desarrolla junto con los ovarios, los óvulos fecundados. Miren, entonces, en realidad, atendiendo a la definición estricta de fruto, cada una de estas ovulitos rosas, pues es el ovario fecundado. Son frutitos. En este caso son frutos secos, ¿no? Entonces vamos a ver ahorita en la siguiente lámina cómo se llaman. Son frutitos secos, ¿no? Entonces el receptáculo pues realmente es la parte comestible, ¿no? Porque los frutitos secos son esas bolitas duritas que pues sí las ingerimos, pero pues están secos. Lo que está carnosito, jugoso y delicioso, pues es el receptáculo, ¿no? Entonces, también este fruto se podría catalogar como accesorio, porque miren, el cáliz forma parte del fruto, no se desprende, ¿no? Bueno, esos son los frutos agregados, ¿vale? Ahora, los frutos múltiples, también llamados compuestos, ¿sí? Estos, por el contrario de todos estos, a los anteriores, se forman a partir de varios ovarios de flores o de inflorescencias, conjuntos de flores, ¿no? O aquí lo voy a poner para que no se pierdan, conjunto de flores, o inflorescencias. Ahí está. Entonces, los frutos producto de una inflorescencia se llaman infrutescencias, conjuntos de frutitos, frutos fusionados. El ejemplo de esto es la piña, ¿no? Miren, aquí está el conjunto de flores inmaduras, cada una con una bráctea, con su protección. Cada una de esas florecitas son fecundadas, se forman frutos, que algunos le dicen frutículos, cada uno de estos hexágonos se les llama escudos, en realidad es un frutito, son frutos fusionados, ¿sí? Aquí en corte se observa el pedúnculo que sostenía a cada una de las florecitas, ahora convertidas en frutos. También le dicen frutículos, ¿no? A esos frutículos o escudos por la forma exterior que tienen. Entonces, el nombre botánico de la piña se llama sorosis, ¿no? Entonces, esta es una infrutescencia, un conjunto de frutos que derivan a su vez de una inflorescencia, de un conjunto de flores, de varios ovarios, de ovarios de varias flores, parece trabalenguas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, son infrutescencias. Otro ejemplo de, de infrutescencia o de fruto múltiple o compuesto es el higo, ¿no? El higo, miren, presenta flores unisexuales dentro de un receptáculo igual, prácticamente encerrado, ¿sí? Ya no es una copa, esto es como un recipiente, ¿sí? Y tiene una salida, tiene este porito. Entonces, hacia el fondo están las flores femeninas y en la entrada del porito las masculinas, ¿no? Entonces, estas flores son polinizadas por una pequeña avispa que entra por este porito, entre su cuerpo se lleva los granos de polen de las anteras, va por el néctar de las flores femeninas al fondo y de esa forma poliniza. Entonces, ¿qué frutos se forman? También se forman frutos secos aquenios como estos. Entonces, estos son frutos llamados aquenios, frutos secos en la fresa, igualmente aquí en el higo. Entonces, realmente lo que se desarrolla es el receptáculo, lo que está carnosito, sabrosito y demás, el receptáculo, junto también con la placenta de los frutitos, ¿no? Entonces, todo este tejido, en realidad, todo es comestible esta parte, ¿no? Entonces, a este fruto del higo, el nombre botánico se llama sícono, ¿sí? Sícono, ahí está. Entonces esto, sorosis, la piña o sícono, el higo, son ejemplos de infrutescencias, ¿no? Bueno, esta es la clasificación en base al tipo de flor, pero aquí también sale a relucir carnosos, ¿no? Realmente los accesorios, los agregados y los múltiples, pues son carnosos, ¿no? Son jugosos, ¿no? Además, también son indehiscentes, ¿no? Aquí la manzana no abre espontáneamente para liberar la semilla, ni la naranja, ¿verdad? Tenemos que retirar la parte comestible, ese mesocarpio, exocarpio, mesocarpio, es comestible, lo retiramos y entonces ya liberamos la semilla y la podemos tal vez poner a germinar y obtener otra planta, ¿no? Entonces son
indehiscentes, los agregados también, y los múltiples también, ¿no? Entonces, no liberan la semilla estos, que bueno, estos ya no tienen semillita, ¿no? Ya es un fruto, una especie muy manipulada por los fitomejoradores y ya no tienen semillas, ¿no? Sí, por ahí sí se podría, ¿no? Obtener estas semillitas y tratar de cultivarlas, de ponerlas a germinar. Entonces, bueno, también son carnosos e indehiscentes. Entonces, las siguientes láminas, perdón, vamos a hablar de los simples, accesorios y agregados. Dejamos por la paz aquí los múltiplos o compuestos. Tomen nota. Vamos a enfocarnos en estos tres. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? ¿No? ¿Todo bien? Dijo que era dehiscentes. Ajá. ¿Qué? ¿Qué dijo que era dehiscentes? Es un mecanismo que tienen los frutos para liberar a las semillas. Ahorita vamos a explicar un poquitito más, ¿no? Por lo pronto, dehiscencia quiere decir si liberan o no las semillas espontáneamente. Ahorita vamos a... Permítame un segundo, perdón. Permítanme, es que no puse aquí un dato. Ya, gracias. Bueno, entonces continuamos. Vamos con los tipos de frutos. Entonces, ahora sí, vamos a ver específicamente cómo se llaman ciertos frutos. Empecemos con los frutos simples secos, ¿no? Secos. Entonces, aquí va este concepto de la dehiscencia. Entonces, en este tipo de frutos, el pericarpio es seco. Las hojas carpelares están lignificadas. ¿Se acuerdan que los carpelos forman al ovario? Sea que esas hojas estén unidas o separadas. Bueno, a eso me refiero con hojas carpelares, como para hacer más énfasis en que el pericarpio es seco. Pero este concepto se refiere viene de la flor, ¿no? Bueno, pericarpio seco. Ahí va este concepto. Estos frutos secos poseen o no mecanismos de apertura para facilitar la salida de la semilla. Los dehiscentes abren espontáneamente en la madurez, ¿sí? Ese pericarpio se deshidrata completamente y a través de las líneas de sutura de esas hojas carpelares donde se unían, a través de esas líneas se deshidratan, abren y liberan la semilla, ¿no? A eso se refiere, un mecanismo de apertura. En general, los frutos dehiscentes presentan semillas numerosas, ¿sí? Semillas numerosas, los dehiscentes. Los indehiscentes, los frutos indehiscentes retienen la semilla, no abren espontáneamente. Este tipo de frutos tienen una o pocas semillas, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de estos datos vamos a ver esa clasificación. Y bueno, aquí unos ejemplos, miren, de entrada, los frutos secos siempre serán todas las gramíneas, todos los cereales, son frutos secos indehiscentes, ¿no? Esos no abren espontáneamente. Así como el fruto del fresno, del girasol y lo que se conoce como bellotas, que es el fruto del encino. Aquí sí hay unos frutos secos dehiscentes, como el chícharo, ¿sí? El chícharo es dehiscente, abre espontáneamente. No se confundan. Los chícharos se comercializan verdes, porque así son comestibles, ¿no? Y nosotros manualmente tenemos que abrir ese pericarpio para liberar las semillas, que es la parte comestible. Pero si estos chícharos los dejamos madurar en la planta, el pericarpio se deshidrata y abre solito y libera las semillas, ¿no? Por eso es un fruto simple seco dehiscente. Y otros ejemplos, ¿no? Otros ejemplos. Entonces, bueno, vamos a continuar con esto. La dehiscencia.
Puede ser de dos tipos, miren. Aquí, miren, este es bien bonito, se llama Pyxidio. Bueno, la dehiscencia puede ser de dos tipos, loculicida o septicida, ¿sí? ¿Se acuerdan? Este es un corte transversal del ovario donde se muestran 3 carpelos, ¿se acuerdan? 3 hojas carpelares. Entonces, hay frutos que se abren por la parte media del carpelo y entonces esos frutos se llaman, presentan dehiscencia loculicida, ¿sí? Pero si ese frutito se abre en la línea de unión de los carpelos, se dice que es una dehiscencia septicida, ¿no? Bueno, no les voy a preguntar esto en el examen, pero bueno, para que se entienda esto, ¿no? Por si se encuentran en una terminología por ahí al estudiar, bueno, pues para que sepan, ¿no? Entonces, miren, estos frutitos son frutos secos, dehiscentes, abren espontáneamente en la madurez. Miren, puede ser una dehiscencia septicida, loculicida, poricida a través de poros, aquí me faltó señalar en amarillo, o transversal, miren, como una tapita. Estos frutos son bien bonitos, miren, y presentan muchas semillas. Y tiene que ser, jóvenes, porque miren, si abre espontáneamente y si tuviera poquitas semillas, pues no se iba a garantizar la permanencia de esa especie en el medio. Pero para asegurarse, pues produce muchas células, ¿no? Porque se van a dispersar, se van a disparar por donde quiera. Entonces presenta varias semillas, ¿no? Entonces, bueno, esta es la dehiscencia. ¿Ya quedó más claro la dehiscencia? ¿Quién preguntó hace rato? Ya, profesor. Ok. Bueno, miren, este es el fruto de la amapola, de donde se extrae la morfina. Ese es un fruto bien bonito, ya está seco, pero el látex de donde se encuentra la morfina se obtiene del fruto verde, ¿sí? Entonces, miren, aquí esta estructura, esta membrana, en principio estaba así tapadita como una tapa, pero en cuanto se deshidrata esto se eleva y a través de estos poritos se liberan las semillas, ¿no? Bueno. La clasificación, entonces hay frutos secos, dehiscentes e indehiscentes, ¿no? Entonces, dehiscentes tenemos la legumbre, que es el fruto característico de la familia de las leguminosas, ¿sí? Este pericarpio presenta 2 valvas y se abren a lo largo de las suturas. Suturas quiere decir estas uniones, ¿no? Como los chícharos. Estas uniones, ¿no? A través de estas 2 uniones, pues se adhieren las 2 valvas. Y esta es la legumbre o vaina. Perdón, ahí está. Y miren ustedes, estas semillitas, me voy a salir aquí para, miren, estas semillas están unidas al pericarpio, ¿ya vieron? Estas semillas están unidas al pericarpio a través de este pequeño tallito que se llama funículo, que antes era el óvulo adherido a la pared del ovario a través de este tallito que también se le dice funículo, pero ahora ya el ovario se transformó en semilla, el óvulo en semilla y quedó adherido al pericarpio a través de este tallito que se llama funículo. Entonces apunten esa palabreja, ¿no? El folículo, sí, es parecido a la legumbre, pero este se abre nada más por una sutura. Miren, queda como una cazuelita, como una quesadilla, ¿no? Entonces, este folículo se abre a través de una sutura, la legumbre se abre a través de 2 suturas. Ese es el folículo. La cápsula presenta 2 o más carpelos. Tenemos la cápsula típica, que se abre a lo largo de los lóculos. Miren ustedes, aquí está la cápsula de la higuerilla, la cápsula del algodón, miren, aquí están las semillas con tricomas, aquí esta es la cápsula, es un fruto seco, ya nos marcó el tiempo, ¿verdad? Nos quedan 10 minutitos aquí, bueno, ya saben, ¿no? Si nos bota, nos vamos al siguiente. Bueno, la cápsula típica, sí, puede ser la dehiscencia transversal, oculicida, septicida, por poros, ¿no? Cápsula típica. La silicua, en este caso, es como parecida a la legumbre. La diferencia es que, bueno, este frutito también se abre a través de 2 valvas, de una sutura, de una división de 2 valvas, pero la diferencia es que las semillas quedan adheridas a una membrana, miren ustedes.
en la parte central, no se adhieren las semillas al pericarpio, como en el caso del chícharo, ¿no? Miren, las semillas están adheridas a esta membrana. Esa es la diferencia. Este es el fruto característico, por ejemplo, de la planta que le llaman vaina de pájaro. La vaina de pájaro son unas vainas verdes que, bueno, se comercializan inmaduras como alimento para los pájaros, ¿no? No sé si alguien tenga en sus casas aves en cautiverio, como canarios, periquitos o lo que sea, se alimentan de esta planta y así es el frutito. Es el fruto característico de la familia de las, aquí no lo puse, crucíferas, ¿sí? De la familia de las crucíferas. No lo puse, crucíferas, bueno. Ahora, los indehiscentes, es decir, que no liberan la semilla, tenemos, por ejemplo, el aquenio, es un fruto pequeño, el pericarpio es grueso, está formado de 2 valvas, miren, aquí está, este es el aquenio, y este fruto se caracteriza porque la semilla está unida al pericarpio. Aquí no se ve tan claro, pero miren, aquí este funículo, que también se le llama así, este pequeño tallito, une la semilla al pericarpio. Entonces, este es el pericarpio, este fruto provenía de un ovario con un lóculo y 2 carpelos, ¿no? El lóculo es este espacio donde está la semilla. Aquí se ve la cubierta seminal, es decir, la cascarita de la semilla y la semilla, ¿no? Entonces, este es pericarpio, ¿sí? Pericarpio, así se le denomina. Y es el fruto característico de varias familias, por ejemplo, las asteráceas, como el girasol, la manzanilla, la caléndula, por ejemplo, ¿no? Otro fruto indehiscente es el llamado cariópside. El cariópside es el fruto característico miren aquí, por ejemplo, aquí les puse este videito, el fruto característico de las gramíneas o de los cereales. Es el fruto característico de los cereales, ¿no? Entonces, miren, aquí están, que está ahí activándose, lo que les había dicho en la lámina anterior, ¿no? Aquí. Entonces, el cariópside es el fruto característico de todos los cereales, de todas las gramíneas, ¿no? El cariópside tiene un pericarpio muy delgado y fuertemente adherido a la semilla. Fíjense, aquí la semilla está unida a través nada más del funículo, de un pequeño tallito. Pero aquí todo el pericarpio envuelve a la semilla y queda bien adherido, ¿sí? Entonces aquí está el pericarpio, miren ustedes. Aquí está el pericarpio, aquí se llama endosperma y este es el germen, es el embrioncito, ¿no? Entonces, miren, este es el pericarpio, pero fuertemente adherido a la semilla. Entonces, de tal manera que podemos separar el pericarpio de la semilla solamente con calor, ¿no? Por ejemplo, el maíz pozolero, ¿verdad? Lo hervimos y entonces sí podemos quitar la cascarita que sería el pericarpio. Entonces, bueno, aquí está, miren, este es un trigo, y miren ustedes cómo se ve, ¿no? Miren el pericarpio, aquí está el pericarpio, y todo el resto es la semilla. Pericarpio grueso, seco, y fuertemente unido a la semillita. Este es el embrioncito, ¿no? Bueno, ahí está. El otro tipo de fruto es la samara, es un pericarpio aplanado, miren ustedes, esto es un pericarpio como una ala, ¿ya vieron? Todo este es el pericarpio y esta es la semilla, ¿sí? Es un fruto indehiscente, ¿sí? Esa ala, ese pericarpio alado, prolongado, pues sirve para la dispersión, ¿no? Miren, aquí hay varios frutitos. Este es el fruto característico del fresno. Miren, fresno, fraxinus. Este fraxinus o fresno es la planta que vimos para revisar las hojas pinaticompuestas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la samara. La nuez es lo que comúnmente llamamos bellota. Esta es la bellota, ese es el nombre común.
pero el nombre botánico es otra cosa. ¿Quién entró? No sé quién entró, está pidiendo entrar o se salió. Bueno, no sé. Aquí estamos. Entonces, la bellota les decía. Este es el fruto característico del encino de Quercus, ¿sí? Este fruto es bien bonito porque miren, como se puede apreciar aquí, jóvenes, la semilla, miren, presenta, este es el pericarpio, ahí está el pericarpio, esta cúpula, se llama cúpula, es un conjunto de brácteas, como se puede ver aquí, miren, un conjunto de brácteas fusionadas, ¿no? Pequeñitas hojas rígidas fusionadas. Este es el pedúnculo, la cúpula de brácteas, tienen una sola semilla y aquí va la diferencia respecto a los otros frutos secos. Fíjense, esta semilla de la nuez es un fruto monospermos, una sola semilla y esa está libre. De manera presencial ahorita los que vayan, la bellota, tomen una bellota que siga teniendo semilla porque a veces se seca y la mueven, la agitan y van a oír una semillita que se mueve. Es una semilla libre, no está adherida al pericarpio. Aquí sí la semilla está fuertemente adherida al pericarpio, cariópside también, el aquenio unido por el funículo, pero en este está libre totalmente, ¿no? Entonces hagan ese ejercicio, la bellota la agitan y se va a oír como sonaja, tiene una semilla libre, ¿no? Bueno, entonces esta nuez es muy interesante porque la semilla es nutritiva. En algunas regiones la semilla la muelen y obtienen una harina para alimento para animales, incluso para el hombre. No por nada en las caricaturas las ardillas se las llevan a sus escondites, ¿no? Para almacenar alimento en la época de invierno, porque son semillas nutritivas. Bueno, y el cariópside, pues ni se diga, ¿no? De aquí se obtiene del endospermo, de esta parte que está aquí, se obtiene la materia prima, pues para nuestro alimento principal, ¿no? De los mexicanos, la tortilla, ¿no? Tortilla, tostadas, tamales y demás. Bueno, pues principalmente tiene harina, pero bueno, también tiene proteína. Harina no, principalmente tiene almidón, ¿no? Almidón. Bueno, ahí está. Las semillas de girasol, o sea, el aquenio, pues también son unas semillas altamente nutritivas de esos aceites sanos para el ser humano. Bueno. Nos vamos a ver, déjenme ver el tiempo. ¿El tiempo cómo andamos? Ya casi nos bota, ¿verdad? Ay. Faltan 2 minutos. Muchas gracias, ya para no salirme. Entonces estamos aquí, ya vimos esto. 2 minutitos, entonces alcanzamos a ver esta lámina. Gracias. Frutos simples carnosos, ¿vale? Entonces, el pericarpio es carnoso, ya sea blando o fibroso, ¿sí? Entonces vamos a quitarle aquí paréntesis, es blando, carnoso, sea blando o fibroso, son indehiscentes, ya dijimos, ¿no? Entonces, como son indehiscentes, son dispersados por los animales, incluyendo a nosotros, ¿no? Entonces, nosotros nos comemos cualquier fruto y pues por ahí se deposita, los tiramos a la basura o por ahí en el suelo, en la tierra y pues pueden germinar y producir una nueva planta, ¿no? Son frutos que se dispersan por animales. Bueno, entonces yo creo que jóvenes aquí la dejo. De una vez vamos a mudarnos al siguiente link. ¿Sí? Bye. Bueno, continuamos. Bueno, a ver. Aquí estamos.
nos quedamos en los frutos carnosos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver la clasificación de los frutos carnosos rápidamente. A ver, me pongo así en más grandote. Entonces, aquí en los carnosos, pues incluimos a los simples, accesorios y agregados, ¿no? Los simples, hay básicamente dos grupos, las bayas y las drupas. Las bayas presentan un pericarpio totalmente carnoso, con varios carpelos y numerosas semillas. Es por eso que a los frutos con numerosas semillas se les llaman polispermos, que es otro tipo de clasificación, ¿no? Clasificar a los frutos por el número de semillas en frutos monospermos a polispermos, ¿no? Bueno, las bayas. Entonces, hay tres tipos de bayas. La baya típica, por ejemplo, el jitomate, ¿sí? Es un epicarpio delgado, lustroso, aquí fíjense, aquí perdón. No. Aquí miren, no, me tengo que salir. Aquí una cosa, para la baya típica, el jitomate, jóvenes, así dice la literatura. Mire, ¿qué dice la literatura? Bueno, está medio feíto la fotito, pero bueno, aquí están las semillas, ¿no? Las semillas están cubiertas por un material mucilaginoso, eso forma parte de la semilla, no del fruto, ¿sí? Aquí está la placenta, este tejido que antes estaban adheridos los óvulos y ahora son las semillas. Y aquí, epicarpio es la cascarita delgadita, lustrosa, delgada, ¿sí? Y el mesocarpio sería toda esta parte, pero aquí los autores que describen este fruto mencionan que el mesocarpio y el endocarpio está fusionado. Incluso hay unas fotos que pone mesocarpio más endocarpio. Ese es el detalle de este fruto, ¿sale? Que mesocarpio y endocarpio fusionados. Por favor, tomen nota ahí. Bueno, ahí tenía este frutito. Miren, aquí está. Esta imagen está en internet. Ahí la pueden conseguir, esta fotito, ¿no? Entonces aquí está todo. También podemos ponerlo, catalogarlo como fruto accesorio, porque miren, así se comercializan los jitomates el jitomate bola, ¿no? Con el cáliz, forma parte del fruto, ¿no? Entonces, ahí está, miren, aquí dice, mesocarpio y endocarpio carnosos, están fusionados, ¿sí? Entonces, toma en cuenta este detalle. Bueno, entonces ya me voy aquí en grande. Ok. La baya típica es característica de la familia de las solanáceas, como los chiles, el jitomate, ¿sí? Ese es el fruto, esas son las solanáceas. El pimiento morrón, el tomate, el jitomate, ¿no? Bueno, otro ejemplo de baya típica, pues también sería el plátano. Otro tipo de baya es el pepónide. El pepónide es el fruto característico de la familia de las cucurbitáceas. Pepónide es la sandía, el melón, el pepino, ¿sí? Principalmente la calabaza. Esas cuatro plantas pertenecen a la familia de las cucurbitáceas y presentan este tipo de fruto, pepónide. A veces el pericarpio es muy duro o apergaminado, miren, muy duro y rígido y ornamentado, bien bonito el pericarpio del melón o la calabaza que le llamamos de Castilla, esa que nos comemos el Día de Muertos, ¿sí? Esa, la cáscara es muy dura, el pericarpio es muy duro, ¿sí? Tiene forma alargada, esférica, ovalada, en fin. Ese es el pepónide, ¿no? Se caracteriza por eso. Bueno, y las semillas de la calabaza, pues es lo que llamamos pepitas, y pues son muy nutritivas, ¿no? Bueno, igual el melón pueden hacer su agua de melón, y igual muelen las semillas y queda como una horchata, es más rico, incluso se hace como una emulsión, porque si nada más hacen el agua de melón con la pura pulpa y retiran las semillas, se separa el agua de la pulpa en la jarra, ¿no? De su agüita. Pero si lo hacen con semilla, tiene un sabor más agradable y se hace una emulsión, no se separa en fases, ¿no? Bueno, el hesperidio es el fruto característico de los cítricos,
¿sí? Limones, naranjas, etcétera. Se caracteriza por tener un epicarpio coriáceo, glandular oleoso. ¿Se acuerdan de las glándulas lisígenas? Miren, ahí se ven esos como poritos, cada uno de esos poritos es una glándula lisígena, ¿no? Produce flavonoides. El principal componente que producen estas glándulas es el limoneno, habíamos dicho, ¿sí? Además, este aceite es flamable. Hoy no les puse esa lectura, les puse otra de tarea, pero este es flamable y tiene aplicaciones, ¿no? Incluso si está en contacto con los ojos, pues irrita los ojos, ¿no? Y el endocarpio está dividido en varios septos. Aquí me voy a salir también. Bueno, miren, este es el exocarpio glanduloso, ¿no? La cáscara. El endocarpio, miren, aquí está el endocarpio, miren, este es el exocarpio, mesocarpio, y el endocarpio es glanduloso. Miren, estas estructuras alargaditas se llaman sacos de jugo, son células llenas de jugo, de agua y azúcares, ¿no? Aquí está principalmente la vitamina C, ¿no? Entonces, ahora que tengan en las manos una naranja, un limón, separen estas glándulas que son los sacos de jugo, ¿no? Entonces, este es el endocarpio, también glanduloso, pero son glándulas de jugo, en contacto directo con las semillas. Miren, aquí se ve la semillita y la cáscara de la semilla o testa. Aquí en esta representación esquemática, pues son sacos o vesículas de jugo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Entonces, ¿qué dice aquí el texto? Profesora. ¿Sí? ¿El mesocarpio sería entonces lo blanco? Sí. Epicarpio, mesocarpio, este es como esponjoso, ¿no? Y retiramos, no nos comemos esta parte, lo retiramos porque además tiene un saborcito como amargo. Exactamente, este es el mesocarpio, ¿sí? No siempre el mesocarpio es la parte comestible, varía, ¿no? En este caso la parte comestible es el endocarpio. Bueno, acá por ejemplo en el durazno, la parte comestible es el mesocarpio, el endocarpio no, porque es duro, leñoso, eso varía. Y acá el endocarpio, ese sí es el comestible. Sí, llama la atención, no siempre es lo mismo, no siempre se parecen. Entonces ya dijimos que el endocarpio está dividido en varios septos, es decir, los gajos, ¿no? Miren, otra cosa. La naranja, miren cuántos gajos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 10, a veces 12. Entonces, eso quiere decir que este ovario proviene de una flor con un ovario de 10 carpelos, ¿se acuerdan? 10 carpelos, estos serían 1, 2, 3, etcétera, carpelos, con 10 lóculos, ¿no? Nada más que aquí varía, 10 deben de ser, así se describe, pero como es un fruto cultivado, pues varían los lóculos, ¿no? Entonces, estos septos que forman los gajos son apergaminados, ¿no? Y forman parte del endocarpio. Bueno, ahora la drupa. Las drupas se caracterizan por tener un endocarpio duro, pétreo quiere decir piedra, ¿no? Así duro, y forman el hueso. Encierra solamente una semilla. Estas flores solamente presentan 1 o 2 óvulos. Generalmente un óvulo es abortivo y el otro es el que es fecundado y forma la semilla. Otro ejemplo de drupa, tenemos a las nueces. La nuez comestible, o un mito que se les va a caer, ¿verdad? La nuez, desde el punto de vista botánico, no es esta, no es el nogal. Este es una drupa. Y la bellota es el nombre común, el nombre botánico es nuez, ¿sí? Entonces, abusados ahí como el pino, ¿no? Que ya les había mencionado. El pino de Navidad no es el género pino, es el género abies, ¿no? Bueno, entonces, pues aquí está. Miren, el epicarpio es así verde, liso. El mesocarpio es carnoso, no jugoso, carnoso. Eso se retira, el epicarpio y el mesocarpio se retira, se desecha, porque si no, echaría a perder la semilla aceitosa.
Lo que se conserva y se comercializa es el endocarpio, el endocarpio petro y dentro la semilla, ¿sí? Entonces, ese es una drupa. La nuez que conocemos, miren, aquí está en el árbol, ¿ya vieron? Ay, al frente. Miren, aquí están las nueces, como el epicarpio y el mesocarpio, que es carnoso, se retira y se comercializa el endocarpio con la semilla, ¿no? Eso es lo que se vende. Igualmente el coco es una drupa. El coco también es una drupa. Es una semilla muy interesante. Creo que es la semilla más grande que presentan las plantas. Ay, perdón, por tanto movimiento. Ay, no, frente. ¡Ay! No me sale. No, es que está ahí medio raro. Bueno, aquí. Miren, entonces, todo esto es el fruto, ¿no? Todo está. Entonces, esta parte verde es el epicarpio, el mesocarpio es la fibra. Ya vieron, aquí el mesocarpio no es carnoso, ni es glanduloso, ni es nada, es fibroso, ¿no? Entonces, aquí está la carnita del coco. En realidad, esto es la semilla, ¿no? Esta es la semilla, esta es la carnita de la semilla, que es el coco. Esa es la pulpa. Este se llama endospermo, este tiene doble endospermo. La pulpa y el líquido, el agua de coco también se considera una sustancia de reserva, ¿sí? Entonces vean ustedes aquí cambia, ¿no? El epicarpio, mesocarpio y el endocarpio es esto duro, lo que realmente conocemos como el coco, ¿no? Este es duro, esta parte café, que incluso hace poquito compré un coco y lo abrimos bastante bien, conservé la mitad y me sirve como un recipiente para el agua, ¿no? Es muy resistente, ¿no? Entonces ahí está, vean la diferencia. Y esta es una drupa también, ¿no? Entonces repito, epicarpio, mesocarpio fibroso, endocarpio pétreo, durísimo también, muy resistente, ¿no? Y toda esta parte carnosita junto con el líquido, pues es de la semilla. A ver, permítanme aquí. Bueno, ahí está la drupa. Ajá. Vamos con el pomo. Bueno, estos son los frutos simples. El fruto accesorio es la manzana que ya habíamos mencionado desde un principio. Vamos aquí a vernos para acá. Entonces, este pomo, bueno, pues es un endocarpio duro. Ya dijimos que estrictamente hablando, de acuerdo a la definición, el fruto nada más es el corazón de la manzana, ¿no? Pero bueno, toda esta parte comestible es el hipantio o receptáculo. Entonces lo pueden analizar desde dos puntos de vista. La cáscara sería el epicarpio, la parte comestible, el mesocarpio y el endocarpio, esta parte durita, coreácea, donde está la semilla, el endocarpio, ¿no? Pero si somos estrictos, esta línea como de corazón, ese es el exocarpio, mesocarpio y el endocarpio es esta parte durita que también la retiramos cuando vamos a comer la manzana, ¿sí? Entonces, bueno, desde esos dos puntos de vista. Entonces, lo importante a resaltar en este caso es que esta parte comestible es el receptáculo que forma parte del fruto, ¿no? Entonces, además, a veces se conservan también aquí restos de cáliz. Bueno, aquí no se observa, ¿verdad? En este extremo, aquí está el pedúnculo, aquí en este otro extremo están restos de cáliz, ¿no? Bueno, los agregados, ¿no? Como la fresa y la frambuesa, esos frutos. Entonces, el poliaquenio, pues es un conjunto de aquenios, de frutos secos, ¿no? Estos, miren, aquí se ve el aquenio y aquí hay restos de estilo y estigma, ¿no? Esta es una fotografía, al microscopio electrónico. Miren qué bonito. Está exagerado aquí, ¿verdad? Aquí está en desarrollo este frutito. Todavía le falta crecer el receptáculo. Pero aquí se ve el ovario ya desarrollado, el aquenio y restos del estilo y el estigma. Aquí en más chiquito, en versión más chiquita, el receptáculo. En el receptáculo están incrustados, ¿no? Realmente los aquenios, los frutitos secos, restos de pistilos y estigmas, ¿no?
¿Y qué más? Bueno, aquí está, esta imagen también está en internet, ¿no? La pueden encontrar fácilmente. Bueno, esta imagen corresponde al reporte, ¿no? Aquí están, mire, los aquenios, restos del estilo, el tálamo, restos del cáliz, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Igual sucede con la polidrupa, ¿no? Aquí este es un poliaquenio, frutitos secos, pero estos son drupitas como estos, como en duraznitos, como pequeños duraznitos, ¿sí? Son carnositos, son pequeñas drupas. Esto es la frambuesa, ¿cómo se le llama? Se me olvidó cómo se llaman estos. Bueno, estos frutitos, ¿no? Igualmente, entonces estos son en la superficie del receptáculo, hay aquenios en la fresa. En la superficie del receptáculo, miren, es un receptáculo también así elevado, cabezón, hay drupitas, ¿no? Entonces son polidrupas, ¿no? Polidrupas en un receptáculo agrandado carnoso, poliaquenios en un receptáculo carnoso, ¿no? Entonces, no es tan difícil, solamente no se lo aprendan de memoria, analicen la información y, bueno, no les va a costar trabajo, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿algún problema, jóvenes? ¿No? ¿Vamos bien? Todo bien. Bueno, entonces continuamos. Vamos con semilla, rápidamente la semilla. Entonces, este es el contenido, jóvenes. Este es el contenido, el concepto, el origen, la morfología, la función y la clasificación, ¿no? Entonces, bueno, vamos con esta parte. Mejor me voy así. Rápidamente, ¿qué es la semilla? ¿No? La semilla es el óvulo fecundado, desarrollado y maduro dentro del fruto, generalmente después de la fecundación, porque fíjense también, así como hay partenocarpia, frutos con semillas, hay frutos sin semillas, y que les decía que a veces, aunque llegue el grano de polen al estigma, no se forma el tubo polínico y entonces no hay fecundación, o aunque se forma el tubo polínico, no descarga las células espermáticas y pues no se forma la semilla, ¿no? Entonces, a veces, generalmente después de la fecundación, pero a veces, fíjense, al contrario, basta un pequeño estímulo que tan solo llegue los granos de polen al estigma y se desarrolla el óvulo en una semilla, sin que toquen al óvulo, ¿no? Hagan de cuenta como la Virgen María, ¿no? Que sin ser tocada tuvo a Jesús, pues igual acá el óvulo del ovario, ¿sí? A veces sin que haya fecundación, el óvulo se desarrolla en una semilla, ¿no? Por eso digo, generalmente después de la fecundación hay excepciones, ¿no? Dicho de otra forma, también la semilla es un embrión en estado de latencia, que cuando tenga las condiciones necesarias de agua y nutrientes germinará. Es decir, es una pequeña planta, una planta en miniatura, una planta aún no desarrollada. Ese ruidito de que fue, oigan. Creo que avisa la aplicación. Sí, avisa la aplicación media hora antes, ¿no? Bueno, entonces la semilla es una pequeña plántula aún no desarrollada, ¿no? En espera de contener las condiciones para comenzar a crecer y desarrollarse, ¿no? La semilla es el órgano de reproducción sexual de las plantas espermatofitas, ¿no? Esperma, semilla, fita, planta, es decir, las plantas que producen semilla, esas son angiospermas y gimnospermas, ¿no? Entonces la semilla es muy importante porque contiene la información genética y conserva la variabilidad de las especies. Su vida inicia con la fecundación, o sea, hay unión entre el óvulo y las células espermáticas y se forma la semilla. Y concluye en el momento que comienza a germinar, ¿no? Entonces las semillas se pueden almacenar. Y miren esta imagen, qué bonita, son diferentes tipos de semillas y semillas medicinales, miren, la manzanilla, el ajenjo, la borraja, la albahaca, etcétera, ¿no? Entonces, miren, con las semillas también tienen una cubierta de diferente aspecto, textura, puede tener tricomas, membranas, espinas, en fin, también todo esto sirve para la dispersión, estructuras aquí como esponjositas
que cuando se hidratan, pues conserva la humedad de esta semilla y puede crecer y desarrollarse, ¿no? Entonces, bueno, todas estas características, formas, colores, tamaños, texturas, pues son importantes para la diseminación de la semilla, ¿no? ¿Cuál es la función? Tiene la función de multiplicar y perpetuar la especie, es el órgano que conserva, ¿qué dice? Órgano que constituye el mecanismo por el que las plantas perduran generación tras generación, y es el órgano más utilizado para propagar plantas, ¿no? Bueno, y además aquí esa es la función. El origen de la semilla es esa doble fecundación. Entonces, la semilla es producto de la doble fecundación. Esta da lugar al desarrollo del embrión y del endospermo, ¿no? Entonces, miren, recuerden que el grano de polen es una célula con dos núcleos, ¿sí? Un núcleo va a formar el tubo polínico. Miren, cuando llega aquí el grano de polen, hay compatibilidad, y si hay compatibilidad, le dejan pasar, y dejar pasar quiere decir que va a germinar y va a emitir esta corriente citoplasmática, ¿sí? Entonces, uno de los núcleos, miren, lleva la delantera, es el que va formando el tubo polínico, y el otro núcleo en el camino se divide y forma dos células espermáticas, ¿sí? Y las dos células espermáticas van a fecundar al óvulo. El óvulo es una célula con 8 núcleos, también le dicen saco embrionario, ¿no? Entonces, esta doble fecundación, ¿en qué consiste? Una célula espermática se va a fusionar con uno de estos núcleos, que es el óvulo propiamente dicho, ¿sí? Y el producto de esta fecundación va a formar el cigoto. Este cigoto se va a dividir y va a formar el embrión de la semilla, es decir, la semilla. La otra célula espermática se va a fusionar con este núcleo central y va a formar un tejido de almacenamiento que se llama endosperma o albumen, ¿sí? Entonces, y las demás células le echan porras, ¿no? Para que esa fusión de núcleos sea exitosa, ¿no? Miren, aquí está un videito, a ver, es muy cortito, no tiene audio, solamente es la imagen, y bueno, ahí está la flor, ¿no? Con sus pétalos, sus estambres, su gineceo, ahí se está formando el óvulo, miren, este óvulo está protegido por 2 capas, ahí está. Este es el óvulo maduro, ¿no? Una célula con 8 núcleos. Este es el óvulo propiamente dicho, el que se va a ser fecundado y va a formar la semilla. Estos 2 núcleos se van a fusionar con la otra célula espermática y van a formar el endospermo. Le dicen célula huevo también. Este óvulo está formado de 2 capas protectoras de células. Esto es lo que va a formar a futuro la teste y el tegmen de la semilla. Entonces ahí está el óvulo ya maduro, listo para ser fecundado. Ya vieron que está unido por un tallito que se llama funículo. Los estambres ya maduraron, formaron los granos de polen, las tétradas de microesporas, ¿se acuerdan? Ahí va la mónada, hay reconocimiento, comienza a germinar. Miren, aquí el óvulo está unido por este funículo y se sucede la fecundación. Ahí van las células, la célula que se divide, o el núcleo. Miren, la primera célula espermática se une con la célula huevo, forma el cigoto. Este cigoto se va a dividir y va a formar el embrioncito, y la otra célula espermática se fusiona con esas células centrales y forma el endospermo. El resultado de esto es la semilla, ¿no? Ahí está. Se tarda un poquito más, se los pongo en Classroom para que lo vean, ¿sale? Incluso tiene sonido. Tiene sonido, porque ya tenemos poco tiempo. Si nos da tiempo, se los pongo al final. Si no, se los dejo en Classroom, ¿sí? También se los dejo en Classroom. Entonces, ¿qué plantas producen semillas? A ver, no me brinqué ninguno, no estamos bien. Dejamos pendientes esos 2 videos, ¿no? ¿Qué plantas producen semillas? Las plantas llamadas espermatofitas. Son 2 grupos de plantas espermatofitas
o que producen semillas son las gimnospermas, presentan semillas desnudas, es decir, las semillas de las angiospermas como el pino no están dentro de un fruto, solamente esas semillas están protegidas en la base de estas hojas o brácteas leñosas duras. Aquí este cono ya maduró, ya abrió y liberó las semillas. Entonces, las semillas de las gimnospermas, por eso se dice que están desnudas. De hecho, ¿se acuerdan? La etimología de la palabra gimnos, desnudo, sperma, semilla, ¿sí? Se desarrollan en las escamas de los conos, en la base, ¿sí? Comienzan su desarrollo desnudas sobre las brácteas de los conos. Y las semillas de las angiospermas, el óvulo y la semilla se desarrolla dentro del ovario, ¿no? Aquí están dentro del ovario, se desarrollan los óvulos, ahí sucede dentro de esa cavidad cerrada que es el ovario, se sucede la fecundación y se forma la semilla. Y las paredes del ovario pues dan origen al fruto, ¿no? Entonces, las gimnospermas presentan semillas, pero no frutos. Las angiospermas presentan semillas y frutos, ¿no? Entonces, hagan esa diferenciación. Una cosa, acuérdense de esto, las semillas de las gimnospermas son policotiledonares, tienen varios cotiledones. Las semillas de las dicotiledóneas, 2, y las semillas de las monocotiledóneas, 1. ¿Sí? Entonces, abusados con eso. Rápidamente las partes de la semilla, mejor en esta. Las partes o componentes de la semilla. Miren, como la semilla es un embrión en estado de latencia, ¿qué necesita un organismo aún no desarrollado? ¿Sí? Un bebé necesita alimento, si no se muere. Necesita una cobijita, ¿verdad? Que lo protejan del calor. Los bebés pierden calor rápidamente y puede enfermarse y hasta morir, ¿no? Y necesita básicamente una protección y alimento. Necesita alimento. Pues así el embrioncito, la planta bebé, necesita estas dos partes. Entonces la semilla está formada de unas cubiertas o cáscara de la semilla, a veces pueden ser 2, testa y tegmen. Dentro de esta cascarita hay 3 cicatrices, micrópilo, hilo y rafé, ¿no? Entonces aquí en las siguientes láminas lo vemos a detalle. Ahora, el tejido de reserva puede ser 2, el endospermo o los cotiledones, o sea, esos carbohidratos, lípidos y proteínas que almacenan las plantas, incluyendo en la semilla principalmente, se encuentran en el endospermo o en los cotiledones. Y las partes del embrioncito de esta plantita, miren, está formado de un pequeño eje, un extremo es la radícula, la futura raíz, aquí no decimos raíz, no está desarrollada, radícula, la futura raíz, y la plúmula o talluelo, que es este extremo que porta este primer par de hojas verdaderas, y en medio de estas hojitas está el meristemo apical que va a producir el crecimiento y longitud de esta plantita, ¿no? Entonces, bueno, en las siguientes láminas nos vamos a ocupar de esto. Las cubiertas, jóvenes. A las cubiertas también les dicen episperma, cubiertas o episperma, ¿no? Puede haber 2. La testa es la capa más externa, miren, por ejemplo, en los frijoles es esta capa dura, ¿sí? Dura porque aunque cocinemos los frijoles no se desbaratan, ¿no? Se reblandece, pero no se desbarata. Entonces es una testa externa dura y resistente, y puede ser lisa, esculpida, dura, suave, mucilaginosa, con tricomas, etcétera, ¿no? Y esa textura, esa superficie diferente, pues igualmente sirve para la dispersión. En esa testa podemos ver un rafé, que es este abultamiento de la testa. Es un abultamiento porque en realidad es una protección, porque debajo está la plantita bebé. Entonces, como amortiguar los golpes, ¿no? Luego, en el otro extremo del rafé está un pequeño porito que se llama micrópilo. A través de este porito, cuando la semilla cae o le conseguimos las condiciones de temperatura, luz, agua, entonces a través de este porito va a absorber el agua,
que se llama ese fenómeno, se llama imbibición, es la primera parte de la germinación, la primera etapa más bien de la germinación. A través de este porito va a penetrar el agua y entonces esta plantita, esta semilla se activa toda la maquinaria metabólica para que pueda germinar, ¿no? Y el hilo es una cicatriz como nuestro ombligo, ¿no? Es la evidencia que estábamos unidos a la placenta de nuestra madre a través del cordón umbilical, pues igualmente en la semillita. Ya ven que hice notar que en el chícharo está unido, la semilla unida al pericarpio a través de ese funículo. Cuando ustedes separan la semillita, ese funículo se queda adherido al pericarpio y entonces deja esta cicatriz, ¿no? Son cicatrices. Ahora, a veces hay tegmen, una cascarita debajo de la testa, muy delgadita y incluso como blanquecina, ¿no? Puede tener pigmentos, ¿no? Entonces una protección extra. Bueno, la función pues, de las cubiertas o del episperma es proteger al embrión del ambiente y de los herbívoros. También en esa testa hay sustancias que inhiben la germinación, ¿sí? Entonces, a veces a las semillas no es tan fácil que germinen, hay que darles condiciones adecuadas o un tratamiento para que puedan germinar, ¿no? Entonces, esas semillas, estas cubiertas pueden ser secas o carnosas, depende de la semilla. Y miren, aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, esta planta, la malva, la testa son esclereidas, ¿no? La testa son esclereidas. Esta otra plantita, la testa, son esclereidas, ¿se acuerdan? Macroesclereidas, osteoesclereidas, son duras, ¿no? Por ejemplo, la testa de la granada es carnosa, miren, carnosa y es comestible, ¿no? Aquí el fruto no es comestible, el pericarpio no es comestible, lo que es comestible son las semillas. Son carnosas, jugosas, llenas de antioxidantes, de pigmentos, de agua, ¿no? Por ejemplo, aquí está la testa de la semilla del algodón. Tiene tricomas, ¿no? Mire, tiene tricomas. En fin, aquí están las esclereidas. Entonces, este episperma tiene diferentes texturas, ¿no? Bueno. El embrioncito, las partes del embrión, ya las mencionamos, la radícula, la plúmula, el endospermo y el cotiledón. Entonces, el endospermo y el cotiledón no se desarrollan al parejo, digamos, o tienen cotiledón desarrollado lleno de sustancias o endospermo lleno de sustancias. Se forma siempre el endospermo, pero no siempre se conserva. Por ejemplo, aquí en el frijol, aquí están estos son los cotiledones, estos sí están llenos de sustancias. Por eso nos comemos los frijoles, son nutritivos, ¿no? Aquí está la radícula, la plúmula, en las partes del embrión, y los cotiledones. A los cotiledones también se les llaman u hojas embrionales. Estas hojitas pertenecen a la plantita. Estas son el primer par de hojas verdaderas. Cuando germine la semillita, estas hojitas van a sintetizar clorofila y van a realizar fotosíntesis. En cambio, los cotiledones los va a utilizar en la medida que la plantita va ya creciendo, estos van a quedar todos chupados y arrugados. Dan el alimento en lo que ella puede desarrollar su raíz y ya establecerse en el suelo, absorber y fijar la planta, pero mientras el alimento lo toma de los cotiledones, ¿no? Entonces, el endospermo, en este caso del frijol, el endospermo queda adherido aquí a los cotiledones y pues realmente los cotiledones son los que crecen, ¿no? Pero hay otro tipo de semillas, ahorita ya no nos detenemos en esto, hay una lámina de morfología comparativa. Aquí están estos cotiledones de la semilla de higuerilla, miren, flacos, no almacena nada. El endospermo, sí se desarrolla, ¿no? Bueno, vamos a avanzar. Las sustancias que almacena principalmente, almidón en forma de granos, sustancias sólidas, las proteínas en forma de cristal y los lípidos en forma de glóbulos llamados esferosomas, ¿no? Aquí ya no nos vamos a detener. La clasificación es amplia. Miren, yo aquí les señalé la clasificación en la que se deben de fijar. Ustedes van a hacer una pequeña investigacióncita sobre la germinación. Y nada más vamos a comentar, esto ya lo dijimos, se clasifican de acuerdo a las sustancias de reservas y se les denomina de acuerdo a la sustancia que almacenan, ¿no? Harinosas, si presentan almidón, oleaginosas, aceites, etcétera.
Entonces, la clasificación, se clasifican las semillas de acuerdo a su tejido, al tipo de tejido que desarrollan. Entonces, decimos semillas endospermadas si el endospermo es el que se desarrolla, ¿sí? Principalmente, miren, esta parte amarilla, este es el embrioncito, ¿no? Este es el embrioncito. Entonces, aquí el endospermo, el amarillo, es el que está bien desarrollado. Las monocotiledóneas siempre desarrollan endospermos. Podemos decir que las semillas de monocotiledóneas son endospermadas, ¿no? En las dicotiledóneas hay las dos posibilidades. Pueden ser exoendospermadas, es decir, que no presentan endosperma desarrollado. Miren aquí, el endosperma tiene poquito crecimiento en la parte amarilla, pero los cotiledones están bien desarrollados, ¿no? Entonces, en este caso, al contrario, ¿sí? El endosperma está súper desarrollado y los cotiledones todos flacuchos, ¿no? Entonces, ahora, también por el número de cotiledones, monocotiledóneas, un cotiledón, ¿no? Un cotiledoncito. Dicotiledóneas, dos cotiledones. Y las semillas de gimnosperma son policotiledonales, miren, varios cotiledoncitos, ¿no? Y miren, también se clasifican de acuerdo a la tolerancia a la desecación. Las semillas se clasifican en ortodoxas y recalcitrantes. Ortodoxas quiere decir que estas semillas se pueden almacenar, ¿no? Como las leguminosas, las gramíneas, se pueden almacenar por años y al final de esos años son viables, germinan y se desarrollan en una nueva planta que completa su ciclo, forma flores, frutos y semillas y da más semillas. Pero las recalcitrantes, que en general son las semillas grandotas, las semillas de plantas tropicales, esas hay dificultad para almacenarlas, ¿no? Esas germinan rápidamente. Incluso han comprado papayas y que las semillitas, abren la papaya y las semillas ya tienen una radícula, ya están germinando, ¿no? Entonces, en general, las plantas tropicales es más difícil almacenarlas, ¿no? Y bueno, para ello, pues hay bancos de germoplasma, ¿no? Este banco es muy famoso, no recuerdo dónde está, en una región muy fría, ¿sí? Y bueno, en muchos países, aquí en México también hay muchos bancos de germoplasma. Se prevé una catástrofe, si hubiera una catástrofe, ojalá que no nos toque, ¿verdad? Una catástrofe, bueno, pues aquí hay estas semillas almacenadas con las que podemos obtener alimento, ¿no? Y seguir sobreviviendo. En fin, pero bueno, vamos a enfocarnos en estas dos partes. Y la siguiente lámina es sobre eso, jóvenes, ¿no? La morfología comparada de las semillas, ¿no? De acuerdo al número de cotiledones y tejido de almacenamiento, ¿no? Entonces hay dicotiledóneas no endospermadas, lo que se desarrollan son los cotiledones como tejido de reserva. Aquí están la testa con las cicatrices, aquí hay un corte donde se muestra el embrioncito, los cotiledones y las cubiertas, aquí son las partes principales de la semilla y repito, aquí en el caso del frijol, que es una dicotiledónea, el endospermo está fusionado con el cotiledón, ¿no? O dicho de otra forma, no hay endospermo, no se conservó, no se desarrolló. En cambio, hay otras dicotiledóneas que sí son endospermadas. Miren ustedes, esta es la semilla de higuerilla, aquí no hemos dicho estas partes, aquí hay un rafé, esta línea alargada, como doble, triple, este es el rafé, esta estructura que está en este extremo se llama carúncula, si ustedes la humedecen, absorbe agua, es como una esponja, y debajo de la carúncula está el micrópilo, ¿no? Miren, aquí está el rafé, carúncula y micrópilo que aquí no lo señala, ¿no? Estas semillas son muy bonitas, son raras, y miren en corte cómo se ve, aquí está el embrioncito, dos cotiledones, flacos, no almacenan nada, y aquí el endospermo que es aceitoso, aquí sí se desarrolla. Aquí están de frente dos cotiledones, miren, esta es la realidad, me salgo un poquito, estos son bien bonitos, es una fotografía del material cuando se trabaja de manera presencial, ¿ya vieron? El embrioncito y dos cotiledones flacos, ¿no? Es una hoja embrionaria, tan es hoja, pues que hasta se ven sus nervaduras, ¿sí o no? ¿No? Ahí está.
Aquí miren, aquí se ve bien bonita esta también. Ay, perdón. Miren, aquí la testa es durísima. Estas las tenemos que remojar con tiempo de anticipación porque es difícil quitar la. Esta tiene dos, mire, testa y tegmen. ¿Ya vieron el tegmen aquí delgaditito? Testa, tegmen. El endospermo gordo, almacena aceites fijos, el embrioncito y 2 cotiledones, ahí se ve, ¿no? Entonces no hay duda, no estamos inventando nada, todas esas estructuras existen. Y finalmente la semilla de las monocotiledóneas, que es el maíz, ¿no? Entonces aquí ya está remojadito también. Aquí la cascarita, ya habíamos dicho que este fruto seco indehiscente se caracteriza porque el pericarpio está fuertemente unido a la semilla. Entonces la cascarita es pericarpio más testa de la semilla. Todo el resto es la semillita. Endospermo, cotiledón, un cotiledón y el embrioncito, la planta bebé, ¿sí? Este es bien bonito. Este es el maíz pozolero remojado, ¿no? Y miren, aquí está un corte, es hecho con una técnica, esta es una imagen de internet. Miren, otra vez aquí, testa, pericarpio y testa de la semilla, endospermo, un cotiledón y el embrioncito, la planta bebé. ¿Se acuerdan que las monocotiledonas tienen hojas envolventes? Pues aquí se ven capas y capas de hojas, ¿no? Este es el embrioncito. Y, miren, no sé si aquí perciban una hilera de células. ¿Sí ven? ¿Sí o no? Aquí, chiquititas apenas. ¿Sí? ¿Sí se ven? Díganme. Sí. Esa capa, jóvenes, ya lo último, esta capa que está hacia todo alrededor es la capa más externa de células que rodea al endospermo, se llama aleurona. En esas células de la aleurona está la proteína. Entonces, por eso recomiendan consumir granos enteros, o sea, con la cáscara, porque cuando retiras el pericarpio, como está bien unida a la testa, te llevas esta capa donde está la proteína y solamente consumes calorías, almidón. Aquí es almidón principalmente. Y en la orillita está la proteína. Por eso recomiendan tomar granos enteros, ¿no? Porque pues, te vuelas lo más nutritivo, la proteína. Y bueno, este es un esquemita donde muestra, ya no se los enseño, es lo mismo, ¿no? Todo esto punteadito es el endospermo, esta sombrita es el grano de las células estas donde se encuentran la proteína, ¿no? Y esta es la frente, ahí está, ¿no? Cubierta, endospermo, cotiledón y embrión, ¿no? Entonces, esto es lo que tienen que diferenciar en el reporte de hoy, ¿no? Entonces, las monocotiledóneas, esas sí son siempre endospermadas. En el cotiledón está flaco, no almacena nada, ¿sí? Hay dicotiledóneas endospermadas, ¿sí? Y dicotiledóneas no endospermadas. Esto es la morfología comparativa, morfología externa y morfología interna, ¿vale? Esto ustedes lo van a investigar. La importancia de las semillas. Son la principal fuente de alimento y de principios activos. Su calidad nutricional es muy superior a otras partes de las plantas, que ni raíces, ni tallos, ni hojas. Aquí son altamente nutritivas. Los cereales y las leguminosas son importantes en la alimentación, ¿no? Entonces, prácticamente no hay cultura que no tenga como base de su alimentación una gramínea y una leguminosa. En todas las partes tenemos estas dos estructuras que son la base de la alimentación de los seres humanos. Acá en México es el frijol y el maíz, ¿no? Bueno, son fuente también de productos o sustancias muy diversas, con diversos intereses. Fibras textiles como el algodón, miren, esta es la semilla del algodón, miren, de aquí, son tricomas de la testa de la semilla, ¿sí? De ahí se saca este material absorbente, ¿no? Miren, aquí hay un campo de algodón, aquí están los frutos secos dehiscentes, miren, aquí están las semillas
cubiertas por esos tricomas, ¿no? Entonces es un producto importante de las semillas. También de los frutos, por ejemplo, se saca el látex de los frutos, el látex de la amapola, de donde se obtiene la morfina, también se obtienen colorantes, tintes, etcétera. También son importantes para la fabricación de bebidas, por ejemplo, el café, que es una droga permitida, ¿no? Produce la cafeína, que es un alcaloide que tiene efecto sobre el sistema nervioso, el chocolate, aquí están los frutos del cacao, ¿sí? La principal sustancia que produces es la teobromina, que también tiene efecto en el sistema nervioso, nos pone contentos. La cerveza, que es aquí están los frutos, que es de una gramínea, de la cebada. Aquí están los frutos del café, en fin, aquí están todas estas gramíneas, base de la alimentación. Bueno, así a grandes rasgos, esa es la importancia de las semillas, no solo de las semillas, sino también de los frutos. ¿Qué más tenemos acá? Fruto contra semilla, ¿no? Entonces, ¿qué es el fruto? Es el ovario maduro. ¿Qué es la semilla? Son los óvulos fertilizados. Los frutos, después de la fertilización, el ovario se convierte en fruto y el óvulo se convierte en semilla. La capa más externa del fruto es el pericarpio, abusados con los nombres, luego se cuatrapea todo. La cascarita o la capa más externa de la semilla es el episperma o testas, también les dicen, ¿no? El fruto no puede producir por sí solo una nueva planta, la semilla sí, ¿no? ¿Qué plantas producen frutos? Las angiospermas. ¿Qué plantas producen semillas? Angiospermas y gimnospermas, ¿no? Entonces son cosas así como muy obvias, pero después a veces se les cuatrapea. Y ya finalmente, ¿cómo se colectan y procesan los frutos y semillas? Miren, los frutos si son secos, pues prácticamente nada más se retiran los restos de cosas extrañas y se almacenan, ¿no? Sí se someten a un proceso de secado, pero nada más para asegurarse de que no haya plagas. Las semillas, pues por sí es una estructura bastante seca, pues tiene que ser, ¿no? Porque como está en estado de latencia, la humedad la va a sacar de ese estado de latencia y si hay humedad y no tiene las condiciones de nutrientes, luz, temperatura y demás, se van a podrir, ¿no? No van a ser viables. Entonces las semillas también prácticamente no se secan, es una estructura bastante deshidratada porque así debe de ser. Dice, las semillas son órganos de bajo contenido de agua, son muy resistentes a las condiciones ambientales adversas, ¿sí? Y lo que les decía, la calidad de una semilla se mide por su capacidad de germinar y de dar lugar a una planta sana. Por eso ahora en el ejercicio que les pedimos que cultivaran su planta, tenían que ver la viabilidad de las semillas, de su 100% de semillas que pusieron a germinar, cuántas sí progresaron. Sí es importante ver qué tan sanas están esas semillas, ese ejercicio, ¿no? Entonces, una vez que la planta completa su crecimiento y su fase reproductiva, puede cosecharse la semilla. O sea, hasta que el fruto maduró, se pueden cosechar las semillas, ¿sí? Que dice la humedad también es importante, evitar la humedad en las semillas, ¿sí? Porque puede salir del estado de latencia o bien se puede podrir, ¿no? Se puede degradar sus componentes. Se procede a separar todas las impurezas, los restos de vegetales, de frutos y demás, ¿no? Y se proceden a envasar limpias las semillas, ¿no? En las condiciones que ya saben, no plásticos, de preferencia frascos color ámbar, ¿no? Fuera de la luz, de la humedad, etcétera, ¿no? Entonces, los frutos en general se colectan cuando están totalmente maduros. En general, ¿no? Porque, por ejemplo, los frutos de la morfina se procesan verdes. ¡Ay! Ya me salió. ¿Ya me sacó? A ver. Ahí están, jóvenes. Ah, no, 10 minutitos. Nos estaba avisando que 10 minutitos. Pues ya acabamos. Es más, ya nos pasamos. Y bueno, hasta aquí, jóvenes. A ver dónde. No, ya no hay
Lo demás ya terminamos, ¿no? Entonces, ok. Bueno, perdón si me fui muy rápido. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Observación? ¿Desean revisar rápidamente alguna lámina o ya nos despedimos? Os escucho. ¿No? No, maestra. ¿No? Ok, entonces pues ya los dejo. A mi equipo les pongo ahorita un mensajito a qué hora nos vemos y entonces les preciso este cambio que les comenté de las prácticas, ¿sí? Les pongo un pequeño texto en Classroom. Gracias por su atención. Si hay alguna duda, problema, asesoría, pues se contactan y sin ningún problema, ¿sale? Gracias por su atención, jóvenes. Nos Gracias, vemos. maestra. Gracias, profesora. Cuídense. Adiós. Gracias, hasta luego. Bye.